Explícanos qué es el aprendizaje vivencial o basado en experiencias. Bueno, pues se puede entender como el aprendizaje que tiene lugar en un contexto real, en situaciones del día a día, por ejemplo, en gestionar un huerto escolar, organizar una exposición de arte en el centro cívico de tu pueblo, de tu ciudad, planificar un mercadillo solidario. Es decir, situaciones del día a día que permiten llevar a cabo los aprendizajes que se establecen en los sistemas educativos. Tienen características pues concretas, ¿no? Por ejemplo, engloban diferentes disciplinas, diferentes destrezas. A la hora de hacer un proyecto de aprendizaje vivencial son necesarias destrezas matemáticas, de razonamiento, de comunicación. Hace falta movimiento por parte de los niños y de las niñas, hace falta un importante componente emocional, ¿no? Engloban una cantidad de habilidades compleja, ¿no? No solamente una parcelación, pues aprendizaje matemático, o aprendizaje de idiomas, o aprendizaje artístico, sino van a hacer falta diferentes destrezas para resolver situaciones del día a día. ¿Cómo podrías transmitir a las familias o hacerlas llegar los beneficios de este tipo de aprendizaje? Bueno, para mí es sencillo, ¿no? Es verdad que hay que hacer una labor de pedagogía con las familias, ¿no? Con todos, también con los compañeros y compañeras de la docencia. Pero podemos resumirlo en que realmente el aprendizaje vivencial es el aprendizaje de la vida, ¿no? Entonces, la vida excede el currículum, es muchísimo más amplio y sobre todo en currículums como el actual, que se basa en competencias, es decir, en el saber hacer, en el saber aplicar tus conocimientos, en utilizar tus destrezas, tus habilidades para resolver situaciones, realmente eso es lo que se necesita en un aprendizaje vivencial, ¿no? Ser competente para resolver una situación, para enfrentarte a un problema, para buscar soluciones, para ser creativo. Entonces, al final, el aprendizaje vivencial supera, ¿no? Se sale por los cuatro costados de cualquier programa educativo, es mucho más amplio, provoca más aprendizajes de los que realmente nosotros como docentes pretendemos, ¿no? Al final excede ese límite que podemos nosotros planificar. Hay que tener en cuenta, por supuesto, los miedos que pueden tener las familias y también los propios docentes a que un niño o una niña no aprenda dentro de un determinado tipo de aprendizaje, como puede ser el experiencial, que abarca tanto, que se enfrenta a algo no tan estructurado desde un punto de vista externo, pero sí que es verdad que la experiencia nos dice y los resultados también confirman que al final, si buscamos personas competentes, este tipo de aprendizaje es realmente el que otorga los conocimientos que permiten a los niños y a las niñas enfrentarse a diferentes situaciones, no solamente en este tipo de aprendizaje, sino realmente en su día a día, porque estamos de alguna manera imitando, estamos de alguna manera reproduciendo situaciones reales que se van a encontrar en su día a día y eso les va a otorgar esos conocimientos funcionales, es decir, los conocimientos que les sirven para hacer, que les sirven para moverse, para resolver, para ser creativos, para conocer la realidad, para comprenderla y para modificarla. Y esos son los beneficios realmente de este tipo de aprendizajes. Por eso las familias, los docentes, ¿podemos tener miedos? Por supuesto, pero eso yo creo que nos debe servir como elemento para estar atentos a hacerlo cada vez mejor, pero no como elemento para frenarnos en este tipo de planteamientos pedagógicos. ¿Es posible llevar este planteamiento a la práctica del día a día del aula? Bueno, de hecho, el aprendizaje vivencial es un tipo de planteamiento que se pone en práctica en diferentes centros educativos de toda índole, tanto en la educación formal como en la educación informal. Un ejemplo de ello es nuestro centro, pero hay muchos otros, ¿no? Y realmente es lo que comentaba antes. ¿Se puede traer la vida real, el contexto del día a día a un centro? Claro que es posible. Es necesario hacer ciertos cambios, ¿no? Y un compromiso de todo el equipo. Preparar espacios para que esas situaciones reales puedan tener lugar, una dotación de recursos adecuada, tener claro lo que estamos pretendiendo, ¿no? Pero sí, claro que es posible, porque al final es la vida, y la vida entra en un centro educativo, entra en un hospital, en un parque y en una granja. ¿Podrías explicarnos cómo se puede llevar a la práctica la evaluación de este tipo de aprendizaje, de este modelo? El modelo de escuela, desde mi punto de vista, debió cambiar hace mucho tiempo, ¿no? Porque la concepción de la escuela hace décadas bueno, tenía una razón de ser y ahora creo que estamos en otra situación, en otro contexto y la escuela debe responder a ese contexto, ¿no? Entonces pensamos
que estos aprendizajes vivenciales responden a esas necesidades reales del desarrollo infantil, y la escuela, por lo tanto, debe cambiar, con lo que comentaba antes, preparando los espacios, preparándose el propio equipo docente para poder otorgar situaciones reales de aprendizaje, donde se engloben diferentes destrezas, se busquen soluciones, se sean creativos, se atienda al aspecto emocional como base del aprendizaje, y al final acompañemos a los niños y las niñas en un tipo de aprendizaje que les prepare para la vida, no en el futuro, sino para la vida que están ya, de la que están participando ahora, ¿no? Ellos ya son ciudadanos de pleno derecho y participación en la actualidad. Entonces, esa escuela tradicional, podemos llamarla así, no acaba de dar respuesta a este tipo de necesidades y de demanda de la sociedad y del desarrollo infantil. Tal vez otro de los asuntos que debemos plantearnos es cuál es la institución que puede educar a un niño o una niña, ¿no? Porque un centro educativo tiene su papel actualmente, pero no es el único lugar donde un aprendizaje vivencial puede tener lugar. Una visita a un museo puede ser un lugar de aprendizaje, es de hecho un lugar de aprendizaje. Es más, hay modelos de comunidades de aprendizaje donde no se observa el edificio, la institución como un edificio o una escuela donde se va a aprender, sino un lugar donde hay un encuentro no solamente de niños, sino de niños y adultos para compartir experiencias donde se produzcan también aprendizajes. Desde tu punto de vista, ¿consideras que es imprescindible que haya una continuidad en la etapa secundaria de esta práctica educativa? La coherencia es esencial, entonces debemos atender a las diferentes etapas del desarrollo infantil desde que comienzan en el sistema educativo hasta que culminan o finalizan sus estudios, si es que lo llegan a hacer, ¿no? Entonces, la educación secundaria, tanto como la primaria, deben tener en cuenta esa demanda social de la búsqueda de un ciudadano que se enfrente a los problemas de manera creativa, con sus emociones bien gestionadas y ofrezcan soluciones a las situaciones que el mundo actual presenta. Entonces, la coherencia entre la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria es esencial. Y para ello es necesario la comunicación entre los equipos de todas las etapas, y hay que buscar realmente qué patrones estamos repitiendo y cuáles no están favoreciendo un aprendizaje funcional para el día a día y para el proyecto de vida de los niños y las niñas. Como director, ¿con qué dificultades te encuentras en el día a día para poder llevar a cabo este proyecto en el centro? Bueno, en primer lugar, es justo decir que yo como director no llevo a cabo el proyecto. Somos un equipo actualmente de 30 personas que formamos el equipo docente, y realmente es la base para que un proyecto camine, ¿no? Entonces tenemos unas metas, tenemos unas utopías a las que queremos llegar, pero es un proyecto que es verdad que se va construyendo y va caminando y va consolidándose. Entonces el primer escollo, la primera dificultad es que ese equipo funcione, y es labor de todos. Yo como director puedo marcar un poquitín la línea, pero es el equipo directivo el que realmente funciona como motor, y es todo el equipo el que realmente es la gasolina de este proyecto. Y por otro lado, hay una todavía falta de conocimiento en la sociedad en general, porque hay mucho conocimiento sobre el desarrollo infantil, sobre la educación, pero falta conocimiento dinámico, es decir, sabemos lo que debemos ofrecer al alumnado, sabemos cómo debemos acompañarles, pero todavía no hemos dado el paso como sociedad para realmente poner en práctica ese conocimiento que ya tenemos basado en la ciencia, ¿no? Y en la experiencia. ¿Podrías explicarnos cómo se lleva a la práctica la evaluación de este modelo? Bueno, primero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a evaluar y para qué sirve la evaluación. Vamos a intentar dejar de lado que estamos evaluando lo que los niños y las niñas saben, porque realmente lo que les va a dar herramientas para ser ciudadanos de pleno derecho en la sociedad, van a ser ciudadanos participativos y protagonistas de su propia vida, va a ser lo que saben hacer, a lo que saben enfrentarse, lo que saben resolver. Entonces es lo primero que vamos a hacer, vamos a olvidarnos de esos conocimientos estáticos
los que no sirven para movernos, los que no nos hacen resolver, los que no nos hacen disfrutar de nuestra vida. Por ejemplo, yo no conozco todos los ríos de España, pero sí sé lo que tengo que hacer para unirme a una cuadrilla de voluntarios para realizar una limpieza de ríos de plásticos, y conozco el problema medioambiental y estoy concienciado de qué es lo que tengo que hacer para cambiarlo. Entonces es el tipo de conocimientos que realmente debemos potenciar, ¿no? El que hace que el niño y la niña se interesen por su realidad y sepan desenvolverse en ella y sepan modificarla. Entonces la evaluación, yo sinceramente pienso que las notas que tanta preocupación pueden llegar a crear, realmente son notas para nosotros, para los docentes únicamente. Porque si tenemos que ofrecer una educación de calidad y favorecer la atención a la diversidad de todo el alumnado, si tenemos X niños, niñas que no están llegando a los rendimientos que nosotros esperamos, somos nosotros los que no estamos ofreciendo la respuesta adecuada, ¿no? O sea que creo que todas las evaluaciones, todas las notas que podemos poner, en realidad son las notas que nos ponemos a nosotros mismos y a nosotras mismas como docentes. Y son las que tienen que servirnos para cambiar y para mejorar nuestra propia práctica. No para centrarnos en que es el niño o la niña el que no ha alcanzado. Si no ha alcanzado es porque nosotros estamos haciendo algo que no es del todo lo que podemos hacer o lo que debemos hacer. La evaluación de un aprendizaje vivencial puede llegar a ser complicada porque el componente emocional de este tipo de aprendizajes es básico. Tenemos que proporcionar al alumnado el alimento para que ellos hagan la digestión, los espacios educativos para que ellos se enfrenten a situaciones reales. Y todos esos espacios, esos recursos, esas situaciones tienen que estar conectadas con la emoción de los niños y las niñas. Tienen que estar conectados con lo que ellos realmente quieren hacer y quieren ser. El juego es natural en el niño y la niña. Quieren jugar a ser médicos, quieren jugar a ser banqueros, quieren jugar a ser futbolistas, quieren jugar a ser lo que en el futuro serán, ¿no? Entonces tenemos que permitirles que jueguen a ser, y eso tiene un potencial emotivo tremendo, y es lo que va realmente a ser el motor del aprendizaje. Cuando estás emocionado, cuando estás entusiasmado por algo, el aprendizaje que lleves a cabo en ese momento se te queda grabado para toda la vida.